días. Vamos a aclarar algunos conceptos, ampliar algunos puntos que hemos tocado en clases anteriores sobre los sistemas de información y la seguridad. En primera instancia, bueno, ya ustedes conocen que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados, ¿verdad? Que permiten capturar información, procesarla, pero lo más importante es que esa información es para la toma de decisiones y para controlar procesos y obtener ventajas competitivas a través de análisis y proyecciones de la misma. Los objetivos básicos de los sistemas de información. Bueno, la automatización de procesos operativos. Proporcionar información que sirva de apoyo a la toma de decisiones y ventajas competitivas. Hoy en día podemos hablar que los sistemas han evolucionado mucho, sobre todo eh, con nuevas tendencias, como lo que es la industria 4.0, que no es más que la aplicación de tecnologías de punta como Internet de las Cosas, como cloud computing, como robótica, inteligencia artificial, entre otras, que ayudan a los procesos para que la información de los clientes sea administrada y procesada de una manera más efectiva. Y con esa información se recopila estadísticas que permiten a las empresas atender las demandas de los usuarios o de los clientes. Y sabemos que los sistemas de información tienen varios niveles, ¿verdad? Los niveles directivos, la gerencia intermedia, la gerencia operativa y las transaccionales o las operaciones diarias. Cuando nos referimos a la alta gerencia o las gerencias intermedias, hoy en día la orientación es aplicar la inteligencia de negocio. ¿Por qué la inteligencia de negocio? Para buscar competitividad, para buscar conocimiento, para generar nuevos conocimientos que permitan crear nuevos productos, nuevas sucursales, nuevas empresas, etc. Y la parte inferior de la pirámide hace hincapié en lo que es las operaciones de negocio, o sea, la transacción de los datos. Sabemos que en este nivel es donde se procesa diariamente la información, como transacciones de cuentas por cobrar, inventario, etc. Okay. Son las vulnerabilidades, amenazas y riesgo? Una vulnerabilidad es la debilidad de cualquier tipo que comprende la seguridad de un sistema informático. Existen varios tipos de vulnerabilidades o podemos agruparlas por diversos factores, factores de diseño, factores de implementación o factores de uso. Factores de diseño podríamos mencionar como la mala utilización de diseños en los protocolos de redes, también el mal diseño de políticas o estructuración de políticas de seguridad. Podemos hablar de factores de implementación también en los sistemas, como errores de programación o falta de depuración de los mismos, fallos no corregidos, entre otros. Las vulnerabilidades pueden ser físicas, lógicas o de los usuarios. Las vulnerabilidades lógicas tienen que ver con los malware, o sea, todas las aplicaciones que amenazan a un sistema, ¿no? Lógicamente,
a través de aplicaciones malintencionadas por los hackers no éticos. Y también como amenazas lógicas podemos mencionar los errores de programación. Una mala programación, una mala codificación también es una amenaza. Bien, entre los malware podemos mencionar también varios tipos. Por ejemplo, virus informáticos, spyware, los ransomware, que no es nada más que el rescate por el software que solicitan los atacantes, los exploit, son los que aprovechan las brechas en los sistemas o las vulnerabilidades para ingresar y alterar el sistema o robar información importante. Las amenazas físicas, podemos entonces mencionar los desastres naturales, eh, fuego, terremotos. También podemos mencionar problemas de hardware físicos, averías, entre otras. Y las amenazas de usuario es cuando no hay control sobre el acceso a los sistemas, ¿verdad? Hay problemas de accesibilidad donde cualquier usuario puede entrar a cualquier departamento físicamente, no hay un control de acceso y además de eso también pues que donde los usuarios pues no se tiene control tampoco del uso de los sistemas, cualquiera puede entrar y ver la información de otro. Entonces existe una relación entre amenaza, sistemas de información y vulnerabilidad. Y esa relación es lo que conlleva entonces a los riesgos. Entre más amenazas tiene un sistema de información, hay muchas vulnerabilidades y eso ocasiona que exista el riesgo de que se materialicen muchos problemas. Entonces, las amenazas, a través de este diagrama, podemos ver la relación de que la amenaza son el estudio de las causas potenciales de daño. La vulnerabilidad es el estudio de las debilidades de los bienes o controles y el riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de un incidente y su impacto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que entre más grande sea la materialización del riesgo, el impacto va a ser más grande. ¿Qué es la ingeniería social? Es la práctica de obtener información confidencial mediante la manipulación de usuarios con acceso al sistema. Esta es una técnica que es muy común hoy en día. Se aprovechan de las personas, de las empresas, a través de diversas metodologías o manipulación, sobre todo de las personas. Existen algunas técnicas que puedo mencionarles. Existen muchas técnicas de ingeniería social, pero podemos hablar de tres específicamente. Entre ellas tenemos el pretexto. El pretexto es el manejo de las personas o la manipulación de las personas por personas que se hacen pasar por autoridades, por empresarios, por gerentes de banco y se aprovechan de la nobleza o de la ingenuidad de las personas para obtener información. Los shoulder surfing o vigilantes se refiere a personas que físicamente están vigilando a las personas en un área de trabajo. Son personas que
tratan de obtener información y lo hacen a través puede ser de cámaras o también por la inocencia de los usuarios en dejar contraseñas visibles, en dejar que le observen cuando escriben la contraseña, entre otros. Y otra de las prácticas de ingeniería social bastante utilizada es el phishing o la pesca, que no es nada más que la suplantación de, de un sitio. En este caso, el atacante lo que hace es hacerse pasar por una empresa, una persona, y mediante una comunicación bastante original, que puede ser a través del correo electrónico, solicita información al usuario. También se puede dar hasta por vía telefónica. Eso también lo hemos visto mucho hoy en la práctica. Sabemos cómo esto lo hacen hasta los detenidos, ¿verdad? Ellos aplican la ingeniería social para obtener saldo a raíz del engaño, suplantando supuestas empresas o personas que le hacen creer que usted obtuvo un premio o algo parecido para obtener información, en este caso dinero. Las amenazas se pueden clasificar en interrupción, interceptación, modificación, generación. En el diagrama podemos observar, ¿verdad?, la interrupción. En este caso, el esquema, la letra A hace referencia al emisor, en este caso de la información o los datos, y la B, el receptor. Y el círculo rojo hace referencia a los ciberdelincuentes. Entonces, en una interrupción, su nombre lo dice, la información es bloqueada. En una generación, eh, la información es alterada o cambiada. En la interceptación, eh, la información es robada o capturada para beneficio del atacante. Y la modificación, el atacante obtiene la información, la cambia y le envía otra al usuario. Entonces, vamos a ver un poquito con más detalle cada una de ellas. Interrupción. Podemos decir que se daña, pierde o deja de funcionar un punto del sistema. Se interrumpe el acceso o el flujo de información. Entre este tipo de amenaza podemos mencionar la destrucción del hardware, porque de esta manera, por ejemplo, en un cableado se corta, hay problemas de comunicación, la información no fluye. O también el borrado de programas o datos, o la alteración o bloqueo de un sistema operativo. Esos son ejemplos claros de lo que es la interrupción como amenaza. La interceptación, el acceso a la información por parte de personas no autorizadas. Puede ser uso de privilegios no adquiridos. Su detección es difícil, a veces no deja huellas. El intruso se puede valer de varias formas para interceptar copias ilícitas de programas, puede ser acceso a la información a través de alguna aplicación, entre otras. La modificación es el acceso no autorizado que cambia el entorno para su beneficio. Su detección es difícil según las circunstancias. En este caso,
se puede mencionar como la modificación de base de datos a través de técnicas de SQL injection, modificación de elementos del hardware, entre otros. Y la generación es la creación de nuevos objetos o nuevas aplicaciones dentro del sistema que modifican o alteran el funcionamiento del mismo o modifican la información también. Y su detección es difícil porque muchas veces son aplicaciones ocultas, espías. Un ejemplo son los delitos de falsificación. Por ejemplo, añadir transacciones y añadir registro de la base de datos. Aquí también se puede aplicar o se puede simplificar el uso de las técnicas SQL injection. ¿Qué es la seguridad informática? Bueno, la seguridad informática tiene aspectos muy importantes. Hace referencia a políticas, procedimientos y técnicas para evitar el acceso no autorizado, alteración, robo o daño físico a los sistemas de información. Todas las empresas o todas las instituciones o negocios tienen que tener políticas, sobre todo en la seguridad informática. Si no existen políticas, entonces no va a haber lineamientos, no va a haber reglas, no va a haber controles que minimicen las consecuencias de ataques informáticos desde el punto de vista físico o lógico. Y para que una política se pueda llevar adecuadamente, tienen que existir controles. Hay diferentes tipos de controles. Controles detectivos, controles correctivos y preventivos. Este tema lo tocaremos en el siguiente módulo, pero para adelantar un poquito, o sea, en cada uno de esos momentos, correctivo, detectivo y preventivo, existen eh, procedimientos que se pueden realizar para minimizar los riesgos y evitar catástrofes en el sistema. Entonces, lo que se busca con las políticas de seguridad es establecer normas estandarizadas en todo lo que tiene que ver con los sistemas de información, usuarios, datos, equipos, entre otros. Entonces, esas políticas tienen que ser bien diseñadas, bien elaboradas y tienen que estar claras hacia los usuarios porque los usuarios son los que tienen que aplicar esas políticas o hacer que se cumplan. Cuando hablo de los usuarios me refiero a los usuarios del sistema. Entonces, esas normas pueden ir orientadas a la tecnología, todo lo que tiene que ver con el equipo, el acceso, internet, los servidores y demás. Y también las normas pueden ir orientadas al área humana, porque también tiene que haber lineamientos en cuanto al personal y su forma de cómo se debe comportar en una empresa o en un sistema de información en forma general. Y para ello debe haber una cultura de seguridad que se va formando poco a poco con el transcurso del tiempo. Las personas van tomando conciencia que se debe
seguir las normas y sobre todo obedecer las normas para que las políticas de seguridad sean efectivas. Entonces, por último, les presento un cuadro donde hay una relación de vulnerabilidad, riesgo y control. Un ejemplo de una vulnerabilidad es que el sistema no cuente con un módulo de acceso al sistema a través de contraseña. Esa es una vulnerabilidad. El riesgo de esa vulnerabilidad es que personas no autorizadas entren al sistema. Entonces, ¿qué controles se pueden tomar para minimizar el riesgo y evitar que se den acontecimientos no deseados? Verificar la utilización correcta del sistema. Es un control asociado a ese riesgo. O puede ser establecer seminarios permanentes y continuos para el manejo de la información y sobre todo protección de la misma. Muchas gracias.